Esta no es la historia de una banda de rock. Este no es incluso un video sobre Marcus Smith. Este no es un video inspirado de un libro donde él bebió o lo que él le dijo a las personas o quién escribió los acordes X, Y, Z. Este es un video sobre The Fall y mucho más que eso, su mundo. The Fall fueron muchas cosas, muchos mundos. Era una banda que representaba muchas cosas. Este es el mundo de The Fall, y el mundo de The Fall no es solo un mundo de dedos como tinta a través de semanarios musicales o pill sessions, sino de una ciudad deslumbrante fundada en ficción especulativa, ética de trabajo y arquitectura norteña. Esta historia es para Marcus Smith, y es más que eso, es sobre él. Creciendo en las ciudades psíquicamente y espiritualmente cicatrizadas por la violenta transición del siglo XIX, entre las rurales costumbres populares y los innaturales ritmos de la vida industrial, bandas como The Fall, al igual que otras bandas de Manchester como Joy Division, luchaban tanto con los problemas como las posibilidades de la existencia humana en un mundo cada vez más tecnológico. Manchester, al igual que otras ciudades de Inglaterra, era una ciudad descolorida y demasiado gris, totalmente opuesto a lo que es ahora. De hecho, cuando se leen novelas como las de J.G. Ballard, uno se puede llegar a dar cuenta el por qué muchas veces se hablan de estas ciudades tan descoloridas. A diferencia de otras bandas de post-punk de su momento, The Fall hacía algo opuesto. Normalmente buscaba crear una especie de surrealismo, una visión sesgada por las drogas de la existencia proletaria de Manhattan, que sacó a relucir sus relucientes sumergidas de lo grotesco, lo absurdo y lo siniestro. La vida de los miembros de The Fall era muy similar a la de otra banda conocida como Joy Division. Compartían el mismo antepasado, viviendo con la clase alta que se encuentra con los pequeños burgueses. Tenían una educación similar, es decir, que estudiaban en una escuela pública, pero que era transmitida para trabajos administrativos. En cuanto al trabajo, Marcus Smith trabajaba como empleado de envío, mientras que Ian Curtis, Bernard Sumner y Peter Hook trabajaban como empleados del gobierno. Si eso fuera poco, también tenían cierto amor por las mismas bandas. Le gustaba The Doors, The Velvet Underground, The Stooges o The Can, y ambos vieron por primera vez el concierto de los Sex Pistols de 1976 que provocó la creación de las dos bandas. Sin embargo, a pesar de que vivían una vida similar y ensayaban en el mismo edificio y tocaban juntos en varios conciertos, ninguna de las dos bandas se llegó a conocer. Para los años 70, las ciudades industriales estaban a punto de entrar en una era post-industrial. El poder había evaporado, pero persistía el ambiente desolado y desnaturalizado. Los intentos por renovar solo hicieron las cosas peor. Como en todas las ciudades del Reino Unido, las planificadoras destruyeron las viejas casas victorianas para ser reemplazadas por edificios con apartamentos de gran altura. Y en cuanto a los proyectos de vivienda pública, terminaron convirtiéndose en laboratorios involuntarios de atomización social. Para una Baines, teclista de The Fall, aquellos recuerdos le traen una enorme tristeza. Esto tras recordar el cómo su madre lloraba cuando demolieron su casa. Incluso Frank Owen, de la banda Manicured Noise, recuerda que las casas de Manchester destruidas le hacían recordar cuando los alemanes lanzaban las bombas en casas en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años, antes de que el punk llegara a Manchester, parecía que Manchester tenía todos los aspectos malos para una vida urbana: contaminación, arquitecturas monstruosas, una tristeza que lo envuelve todo, sin apenas ninguna de sus compensaciones subculturales. The Fall era una banda que no destacaba por estilo. Eran flacos, de pelo lacio y típicamente usando jerseys desaliñados de tonalidad indeterminada. Y Smith parecía un enano salido de la película Kiss de Ken Loach. A pesar de que la moda no era su estilo, estaban apasionados por la literatura, la música y las sustancias ilegales como el LSD. En su primera encarnación, The Fall formó un grupo de poetas en vez de una banda de rock conformada por una Baines en el teclado, Martin Bramah en la guitarra y Tony Friel en el bajo. En el libro Totally Wired: Post-Punk Interviews and Overviews, escrito por Simon Reynolds,
donde empieza a entrevistar a artistas importantes dentro de la escena post-punk como Nicky Sudden, Mark Stewart o Steve Morris. Él llega a entrevistar a Martin Bramah y según lo que recuerda a él es que The Fall había empezado desde el año 1972. Él recordó que Mark Smith estaba escuchando The Doors y fue allí como lo conoció. También cuenta que él ya lo conocía por sus hermanas antes de conocerlo a él. Simplemente recuerda escuchar música desde una habitación y cuando entró a dicha habitación lo vio junto a una Baines, quien era su novia en ese entonces. En cuanto a Tony Friel, ya lo había conocido durante la secundaria, ya que estudiaba en el mismo colegio. De hecho, lo había conocido cuando tenía 12 años de edad. Para aquel momento, los miembros de The Fall ya estaban escribiendo música, incluso mucho más antes de que se conocieran, ya que tenían una gran empatía por la música. A pesar de que cuando habían formado su primera banda y no tenían baterista, cuando fueron a aquel concierto de los Sex Pistols, les permitió darse cuenta de que podían ser grandes sin tener en su momento baterista. La banda solía ir al piso de la teclista Una Baines para leer sus garabatos que escribían el uno y el otro. Sin embargo, The Fall también fue una banda que desdeñó la palabra intelectual. De hecho, odiaban ser considerados intelectuales, ya que ellos no iban al colegio e incluso odiaban la universidad. Se la pasaban leyendo libros de escritores como William Burroughs, Philip K. Dick o Albert Camus. De hecho, como una prueba de esto, su nombre provenía del libro La Caída de Albert Camus, quien el bajista Tony Friel se le ocurrió leer. Desde un principio, la música de The Fall destacaba por ser diferente al de otras bandas. Intentó hacer música monótona y repetitiva. Esa crudeza se puede ver en la delgada guitarra de Martin Bramah, en los golpes del flojo de sintetizador barato de una Baines, King Sounds calificaba como un tono de los peores sintetizadores del mercado, el bajo saltarín de Tony Friel y la batería destartalada de Carl Burns. El extraño elemento vocal provino del acento medio cantado y hablado de la marchita insolencia de Mark Smith. Smith consideraba The Fall una banda de cabeza con energía. Cuando Smith hacía referencia a que The Fall era una banda de cabeza, no se refería a que era una banda cerebral o tampoco no bailable, pero se refería a la cabeza como la idea de la música de los 60 en Manchester. Como suele recordar Martin Bramah, existía una cultura underground de músicos drogadictos en Manchester, de los cuales The Fall estaba influenciados. Uno de ellos era el poeta John Cooper Clarke, el cual vivía en la misma ciudad que ellos, Prestwich. En el circa durante el año 1973, mucho antes de que existiera The Fall, a los 16 años de edad, un joven Mark Smith tomaba ácidos e iba a clubes llevando una chaqueta con una esvástica, que era una forma de provocación en su momento y no tanto como un simpatizante al fascismo. La música de The Fall se centraba también en drogas, en especial sobre las anfetaminas. La velocidad avivó la actitud del grupo, proyectada en el escenario a través de la mirada abrasadora y transparente de Smith y su aura de gélida arrogancia. También dio forma al sonido de The Fall. Su ráfaga de discordias como un relámpago blanco sobre el cual Smith suena como si estuviera haciendo una especie de rap. Las palabras que escupió con urgencia oracular encriotado eran fascinantes. Las altas dosis de velocidad crearon una sensación de eureka en la banda. El usuario siente que ha accedido a una verdad invisible para los demás y puede ver conexiones ocultas. Por ejemplo, cuando la banda lanzó su álbum debut, Live at the Witch Trials, el grupo intentó hablar en sus canciones sobre el abuso de las anfetaminas, tanto en un lado positivo como negativo. Esto se puede ver en un tema como Underground Medicine, en donde Mark Smith habla sobre el subidón de una persona en el sistema nervioso tras usar ese tipo de drogas. I found a reason not to die. Encuentro una razón no para morir, canta Smith. A spark inside, una chispa dentro. Aquellas palabras describían el hipertenso nerviosismo de la paranoia inducida por estimulantes. Otra canción en la que se habla de drogas es Frightened, donde Mark Smith nos mete en los pies de una persona que está bajo los efectos de drogas mientras ésta empieza a alucinar cosas oscuras y perturbadoras. Someone's always on my tracks, and in a dark room you'd see more than you think. Comes in my trance, oh I sweat, I don't wanna dance, I wanna go home. Someone's always on my tracks.
A pesar de que el uso de estimulantes tenían consecuencias como pérdida de peso, úlceras o esquizofrenia, The Fall después de este álbum continuarían tocando el tema de las drogas en temas como Totally Wired o Mr. Pharmacist. Mr. Pharmacist había sido una canción la cual había sido grabada en los 60 por la banda de garage rock The Other Half, que habla sobre una persona que está buscando un farmacéutico para adquirir sustancias como vitamina C. En sí, la canción nos habla de la dependencia que tenemos hacia los medicamentos y farmacéuticos en la sociedad moderna. The Fall era una banda que estaba obsesionada con los dobles estándares que rodean a las drogas, la forma en que algunas sustancias químicas se prohíben mientras que otras se recetan. Hay canciones de The Fall como Repetition, las cuales se refieren a la terapia electrochoque. Baines, que se formó como enfermera psiquiátrica en el hospital de Prestwich, regresaba todos los días del trabajo y contaba historia tras historia sobre el maltrato y la negligencia que había presenciado, incluido el uso de tranquilizantes para apaciguar a los reclusos. Su charla se filtró en las letras de Smith de Repetition. All mental hospitals, they put electrodes in your brain, and you're never the same. You don't dig repetition, you don't love repetition. En el sencillo de 1979, Roach Rumble, su título provenía de Hoffman La Roche, la multinacional farmacéutica que dominaba en ese entonces el mercado por sus famosos antidepresivos. Las drogas socialmente sancionadas inundaron Manchester en los 70. Los tranquilizadores, a menudo incapacitando y durmeciendo a la gente ordinaria como amas de casa, adolescentes problemáticos, esclavos salariales agrietados por el estrés y el aburrimiento, no gestionaban mucho a las personas de ese entonces, sino que su vida se volvía más manejable. En un área como Humble, los antidepresivos se dispensaban con tal generosidad, 250,000 de tabletas solo en 1977, que rayaban en una forma de control social. Al mismo tiempo, Humble ilustró el doble estándar de sedantes siendo usados como remedio prescrito y remedio recetado contra estimulantes contra la drogadicción ilegal. Eso Smith logró retratarlo en Underground Medicine. En cuanto al tema de uso de píldoras, esto se podía ver cuando el grupo lanzó su EP titulado Bingo Masters Break Out. La canción, que llevaba el mismo nombre del EP, buscaba no como una forma de afrontar la mundanidad desgarradora, sino de escapar de ella permanentemente. The Bingo Master, un hombre cuyo trabajo es hacer que la gente se divierta, mira en su futuro, mira solo calvicie invasiva y más años desperdiciados en números y rima, y opta por terminar todo con un puñado de pastillas regadas con alcohol. Smith había visitado un salón de bingo con sus padres y estaba asombrado por la reglamentada y mecánica que era esta forma increíblemente popular de recreación de la clase obrera británica. El aburrido entretenimiento de la noche formaba un sombrío reflejo del trabajo diurno. No era como un lugar al que irías por placer en una cantina de trabajo glorificada, dijo Smith a Sounds. Bingo Masters Break Out nos permitía ver la visión que tenía The Fall con la clase obrera británica. Brahma cuenta que las canciones de The Fall venían luego de que el grupo visitaba pubs, masticando setas mágicas y observando las tonterías que hacía la gente. La inventiva de Smith parecía venir de algún lugar fuera del sistema de clases, un punto de ventaja de cualquier todo que parece igualmente absurdo y ridículo de la clase obrera altamente privilegiada y la burguesía de gestión media con sus pretensiones e ilusiones, sin duda, pero también los proles con sus esnovismos invertidos, sus placeres escapistas y su gruñona aquiescencia ante la forma en que las cosas son y serán por siempre. Tan implacable con su propio pueblo como son todos los demás, la mirada fulminante de Smith recorrió la sociedad de arriba abajo y solo encontró grotesco. En muchos sentidos se parecía al juez permanente de la caída de Camus, que sospecha de los fracasos y las hipocresías de todos, incluido el suyo. En la canción New Puritan,
Smith declaró: "Nuestros pecados decadentes cosecharán disciplina". Por traducción al inglés, "On all decadent sins will reap discipline". Will die by me, and all decadent sins will reap discipline. En los primeros años de The Fall, fue considerado una banda por tocar temas políticos. Canciones como Hey Fascist y Race Hatred fueron etiquetadas como New Wave Commies, es decir, canciones que tocaban temas como el fascismo y el comunismo, un malentendido en parte de la banda, sabiendo que su bajista Tony Friel pertenecía a la Young Communist League, Liga de Jóvenes Comunistas por su traducción al español. Pero a pesar de que Una Baines y Mark Smith atendían a cargas de conversaciones políticas marxistas, Baines apunta que nunca fueron miembros de esos grupos, solo querían recibir un rango de opiniones. Incluso Baines fue feminista, estando muy en contra de la educación católica. En muchos sitios, The Fall tocó en numerosos beneficios del rock contra el racismo. También, Smith comenzó a escribir canciones que tenían una visión sobre el mundo real que estaba creciendo y era no lineal. Canciones como It's the New Thing, Music Scene, Merced Macht Ed, Look Now y Print Hat ensartó los tópicos y piedades de los hipsters. Estando orgullosos de la ciudad industrial en la que vivían, muchas veces no significaba que estaban de acuerdo con los pensamientos de los jefes de las grandes fábricas. Durante el siglo XIX, Manchester era un bastión del radicalismo de la clase trabajadora, desde los luditas, destructores de maquinarias, hasta los cartistas que exigían votos. Friedrich Engels, coautor del Manifiesto Comunista, vivió en Manchester durante un tiempo y se inspiró para escribir la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, en sus observaciones de la textura industrial allí. Fiery Jack, el cuarto sencillo de The Fall, ofreció un retrato de los mejores hijos en Manchester, el producto duro e indomable de 5 generaciones de vida industrial. La canción trata sobre una persona que se defiende y se rebela contra la norma. Está cansado de la sociedad en la que vive y está decidido a no ajustarse a sus expectativas. Se ve a sí mismo como Jack, una figura feroz que escapa de un anillo en llamas y no será derribado por las presiones de la sociedad o en las opiniones de otras personas. No tiene miedo de decir lo que piensa, enfatizando la importancia del libre pensamiento y el libre comercio. Mientras The Fall parecía saltar dentro de la existencia completamente deformada y con un sonido bastante distintivo, en Manchester empezaron a emerger distintas bandas similares. Por un lado, en 1976, una banda llamada Warsaw cambiaría su sonido tras leer una novela titulada La Casa de las Muñecas, en donde había un campo de concentración llamado Joy Division, y donde prostitutas judías satisfacían las necesidades sexuales de los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha banda lanzaría 2 álbumes tras ser fichada en el sello Factory Records, Unknown Pleasures y Closer, 2 álbumes categorizados por su sonido atmosférico y experimental, sumándole sus influencias fuertes por la literatura de escritores como Gogol, Camus, Burroughs y Dostoevsky. Sin embargo, tras la muerte de su vocalista Ian Curtis, el grupo se separó, aunque poco después el grupo se reagruparía como New Order, para lanzar en 1981 Ceremony, una canción la cual fue escrita por Ian Curtis justamente antes de ser anunciada su muerte. Mark Smith una vez sugirió que habían 2 tipos de fábrica en Manchester tras ser preguntado por la muerte de Ian Curtis: los que hacían muertos y los que viven de un muerto. A pesar de que las palabras de Smith eran algo fuertes, era cierto de que la muerte de Ian Curtis selló un antes y un después dentro del sello independiente Factory. Sin embargo, aparte de Joy Division, existieron otras bandas que dieron vida al sonido Manchester. Por un lado estaba The Dirty Column, un proyecto creado por el cantante Vinnie Reilly, y que gracias al dueño de Factory, Tony Wilson, su proyecto se llamaría así en honor a Buenaventura Durruti, quien había liderado una brigada nómada revolucionarios durante la Guerra Civil Española. Dicho proyecto lanzaría varios álbumes,
pero uno de los cuales más destacaría en su momento fue el álbum de 1981 LC. Este disco también era conocido ya que tenía una canción la cual era tributo a Ian Curtis llamada The Missing Boy. Otra banda era A Certain Radio, la cual está influenciada del sonido funky experimental de bandas como The Pop Group y Parubu. Dicha banda destacaba por su baterista Donald Johnson, quien le daba un sonido atmosférico y sombrío muchas veces a las canciones de A Certain Radio. Esto se puede reflejar en su canción de 1980, Flight, la cual trabajaba en la tensión a través de un funk seco, es decir, sonidos rítmicos que son acompañados por su bajo neurótico y su guitarra rítmica. De hecho, más de una vez el sonido de A Certain Radio era similar al de Joy Division, mientras que su vocalista, Simon Topping, más o menos intentaba clonar la voz de Ian Curtis, que eran acompañados por sus letras que hablaban sobre los estados de la conciencia. Parecía muchas veces curioso cómo Factory ficha bandas con un sonido similar al de Joy Division. Poco después incluso ficharía bandas como Crispy Ambulance, Stockholm Monsters y Section 25, tres bandas las cuales fueron producidas por Martin Hannett, quien ya había producido a Joy Division antes. En cierta medida, Factory Records había creado un imperio de bandas que fundarían lo que conoceríamos como el sonido Manchester, mucho más antes de que otras bandas como The Smiths, los Stone Roses, Oasis o los Happy Mondays le dieran otro camino a la música en Manchester. Mientras muchas bandas de Manchester empezaron a surgir, la mayoría de los miembros de la primera formación de The Fall dejaron el grupo, excepto su vocalista Mark Smith. De hecho, esta no sería la primera vez que sucede, ya que con el paso del tiempo, la banda iría cambiando de forma constante a sus miembros. Según Wikipedia, se llega a estimar que un total de 60 miembros formaron parte de The Fall. Cada miembro de la antigua formación del grupo formaría parte de un proyecto diferente. Por un lado, el bajista Tony Friel se uniría a The Passage, una banda la cual en su momento también era muy comparada con Joy Division y la cual era también conocida por el percusionista Richard Witts, quien usaba sonidos de campanas, sonidos militares como trompetas. En pocas palabras, cada cosa que hacía The Passage estaba en contra de los paradigmas del rock. Por otra parte, el guitarrista Martin Bramah y la teclista Una Baines, junto al bajista Eric McCann, quien había formado parte de la primera banda de John Cooper Clarke y poco después reemplazaría a Tony Friel tras dejar The Fall y unirse a The Passage, formarían su propia banda llamada The Blue Orchids. Esto en nombre gracias a la idea de John Cooper Clarke. Dicha banda se convertiría en una banda de culto por la crítica independiente de Reino Unido, especialmente por el lanzamiento de su álbum The Greatest Hit, Money Mountain, un magnífico disco el cual manejaba la neopsicodelia lleno de poesía pagana y panteísta. De hecho, su primer concierto sería apoyado por la banda de Liverpool Echo and the Bunnymen en el año 1981. Ambos grupos compartían una cosa en su momento, y era que eran underground, y a la vez iban más allá de la gloria y todas las glorias. En cuanto a Mark Smith, se le empezarían a unir nuevos miembros a su proyecto. Por una parte, en 1980 llegó Kay Carroll, la cual, al igual que Baines, trabajaba como enfermera en un hospital psiquiátrico y de hecho era novia de Mark Smith. Algo que cuenta Baines era de que la mayoría de la nueva formación de miembros de The Fall eran viejos roadies que ayudaron en la producción de los viejos trabajos de The Fall. Un ejemplo era Kay Carroll, la cual era manager del grupo. En 1980, el productor Geoff Davis produciría Grotesque After the Grammar, el cual sería lanzado en el sello independiente Rough Trade. Algo que recuerda a Travis sobre la personalidad de Smith era la siguiente: ellos lo amaban, pero estaban un poco asombrados. Recuerdo que una vez en el café le dije a Smith: ¿no crees que es realmente extraño, Mark, que nadie de la banda te hable? Uno de sus dichos era: los músicos son la forma de vida más baja. Con Smith llamando al tono, The Fall embarcó desde su más intensamente estrecho creativo, grabando una serie de álbumes visionarios y brillantes sencillos. Primero para Rough Trade,
luego para Camera. Como 1980 continuó, ellos decidieron seguir el camino que había dejado Joy Division con Closer y su sencillo Love Will Tear Us Apart tras el suicidio de Ian Curtis, golpeando las listas independientes con los álbumes Total Storms y Grotesque y sus sencillos How I Grow the Elastic Man y Totally Wired. Grotesque ofreció una alusión del día moderno, retratando las viejas caricaturas del siglo XVIII de las clases bajas inglesas, disfrutando de sus placeres, una idea que se desarrolló aún más en los sencillos de otoño de ese periodo como I'm Into CB, una hilarante sátira de un desventurado fanático de la radioafición. Para Barney Hoskyns, quien trabajaba en la revista New Musical Express, Grotesque eran tierras baldías de sonidos sin temas, mensajes o políticos. Estas grabaciones eran políticas viviendo en conjugaciones de lo grosero y lo grotesco. Lo que la música de Fall implicaba eran que sitios tan comunes y vulgares como los bares, bingos, etc. podían convertirse en lugares artísticos. Esta fantasía medieval y épica se podía ver en su tema final llamado NWRA, que por sus siglas significaba The North Will Arise Again, el norte se levantará de nuevo. Según alega Smith, aquella canción era como una falta de documentación de una revolución que podía suceder, como si alguien escribiera un libro sobre qué pasaría si los nazis volvieran a invadir Reino Unido. La música de The Fall parecía mucho más primitiva y cruda, las letras de Smith incluso más abstractas. Su sonido avant-garde de locuciones encriptadas empalmado con texto encontrado, como por ejemplo el uso de tabloides o literatura, fueron un recurso incontrolable para una banda como The Fall. Canciones como Second Dark Age eran de esos temas en los que se podía encontrar una fracturada narrativa de corrido sobre el exartista de cabaret Roman Total y su hijo de agente secreto Joe. Junto con la velocidad y las setas mágicas, los cuentos de horrores cósmicos eran los sueños de Smith. La literatura de terror se había desarrollado con fuerza durante el siglo XIX, y escritores como Lovecraft, James, Algernon Blackwood eran de escritores que Mark Smith leía y se inspiraba para escribir sus canciones. También, al igual que Ian Curtis, escritores como Philip K. Dick le permitieron darle un paso hacia la ciencia ficción, la cual se puede ver mucho en canciones como Wings, en la cual se utiliza mucho este lenguaje ficticio donde nos hablan sobre gremlins, etc. En cuanto al lenguaje de escritores como Lovecraft, donde Mark Smith se nutría, se podía reflejar en canciones como Spectre vs. Rector o Elves, en donde Smith grita en uno de sus versos The Fantastic is in league against me. Lo fantástico está en la liga contra mí. La culminación de The Fall con lo supernatural terminó en su tercer álbum de estudio llamado Hex Eduction Hour del año 1982, un disco el cual fue muy recordado en Islandia, en donde los islandeses estaban muy metidos con los cuentos de hadas. La canción Iceland fue hecha en un estudio, el cual era conocido por sus muros de lava. La banda resumaba una neblina de ciclos de piano de 2 notas y un banjo que sonaba como sitar, rematado con encantamientos de Smith sobre lanzar ruinas contra tu propia alma. Hex Seduction Hour es la caída en su forma más imponente y primitiva. La nueva alineación estaba cada vez más atraída por 2 bateristas, los cuales crearon un nuevo sonido polirrítmico y tumultuoso dentro de la música de The Fall. Hip Priest era una canción la cual estaba influenciada por ese swing con tonos de jazz. Who Makes the Nazis parece criticar y cuestionar los factores sociales y los individuos que contribuyen al surgimiento de ideologías y movimientos fascistas. El cuestionamiento repetitivo de Who Makes the Nazis apunta hacia varias figuras con la televisión sesgada, los intelectuales idiotas,
la influencia de los medios como la BBC o George Orwell y las normas sociales que están implícitas para perpetuar y generar odio y extremismo. The Classical de The Fall parece ser una canción compleja y críptica con letras dispersas y a menudo sin sentido. La letra está llena de comentarios sarcásticos y confrontativos que pueden sugerir una crítica de las normas sociales y la superficialidad. De acuerdo a Marcus Smith, Hex Seduction Hour fue una falta de un beso de despedida para que le guste realmente todo. Sin embargo, fue un disco que en su momento nunca tuvo muchas ventas. A pesar de eso, crearía una enorme escuela de bandas en su momento y continuaría con este sonido en discos como Perverted by Language, This Wonderful and Frightened World of the Fall y This Nation's Saving Grace. Para su entonces, Marcus Smith había perfeccionado sus entrevistas con los periodistas, el cual lo convirtió en uno de los entrevistados favoritos por la prensa. Smith era el clásico británico que desconfiaba de los bienhechores y los mejoradores, un cascarrabias que despreciaba las patrañas modernas y la hipocresía política, ya sea que provenga de la izquierda o de la derecha. La fuerza de la personalidad de Smith solo es comparable a la fuerza de la naturaleza que es la música de The Fall. Aún después de casi 30 años, han acumulado una obra que rivaliza con la de Bob Dylan en tamaño y densidad. Un cuerpo de trabajo como un cuerpo de agua, sin fin y en constante cambio. Su mismo cambiante, entre comillas, agita insensamente nuevos patrones centellantes. Nunca se baja dos veces al mismo río, dicen, y lo mismo ocurre con The Fall.